Ok, hermanos, vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría, hermanos, ¿verdad? Yo sé que el Señor nos ayuda. Vamos a pedir al Señor que nos dé sabiduría y nos dé entendimiento, Señor, el Señor, a todos nosotros. Ok, hermanos. Padre, te damos gracias una vez más, Señor. Padre, gracias porque estamos aquí. Hemos presentado, Señor, nuestra adoración con cánticos, Padre. Hemos orado delante de tu presencia, alabándote, poniendo el servicio en tus manos, Padre. Ahora queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes, Señor, Padre, en todo lo que tiene que ver con la palabra tuya, Señor, Padre, que nos ayudes a comprender, a entender. Y todas las personas, Señor, que van a ver estos videos en el internet también, Señor, que les sea de mucho beneficio, de mucha bendición, Padre. Sabemos, Señor, que hay muchas doctrinas falsas, hay obreros que se llaman cristianos, pero no lo son, Señor Padre Santo. Por eso nosotros, delante de tu presencia, Señor, y siguiendo la instrucción de tu palabra, pues queremos esta noche estudiar tu palabra, Señor Padre. Muchas gracias te damos, Señor, así es que ayúdanos a entender y a poner por obra y a tomar en cuenta, Señor, las advertencias que nos das en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a leer primeramente ahí en Hebreos. Aquí está. Generalmente no lo pongo ahí, hermano. Esta noche ahí está, pero siempre me gusta que ustedes vayan viendo ahí sus Biblias, ¿verdad? Para que no les den gato por liebre, hermanos, ¿verdad? Ustedes vayan viendo ahí. Entonces, Hebreos 13:9 dice: no dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Entonces, hermanos, yo les quiero decir esto, ¿verdad? Este es el pasaje que nosotros tenemos esta noche. Hemos estado estudiando Hebreos. Y todo el capítulo 13 es una serie de advertencias, hermano, que son órdenes, no son sugerencias, son órdenes. Entonces estábamos hablando de la relación de la iglesia con el pastor, y hoy hay una advertencia de parte del Señor, hermano, que es esta, que dice: no se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas. Entonces, dice también que es cosa buena afirmar el corazón con la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, todo esto son cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta, porque los hermanos estaban padeciendo persecución. Cada día están pasando cosas, hermanos. Ustedes supieron del tiroteo que hubo ayer. Estaba leyendo yo la noticia y parece que el que estaba matando entró, por lo menos este es un testimonio, entró a un salón de clase y preguntó quiénes eran cristianos de los que estaban ahí. O sea que todos se tiraron al suelo y los cristianos verdaderos se quedaron de pie y le dije: bueno, ¿quieren conocer a su Dios? Ahorita lo van a conocer. Y ahí les disparó. O sea, hay una persecución en contra del cristianismo verdadero. Cuando uno se para en la palabra y dice: esto es lo que es y como es. Entonces, pero es el único camino que tenemos los verdaderos cristianos, hermanos. No hay otro camino. Tenemos que seguir la palabra de Dios, y la advertencia es que no nos dejemos de llevar de doctrinas extrañas. Quisiera yo también, hermanos, que leyéramos Efesios capítulo 5, versículos del 5 hasta el versículo 20. Dice así la palabra de Dios, dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Aquí hay otra advertencia, hermanos, que dice que nadie nos engañe a nosotros con palabras vanas. ¿Qué son palabras vanas, hermano? Todo lo que es vano es todo lo que se desaparece, hermano. Como la niebla, nosotros podemos ver en la mañana que no se ve nada, hermano. Está la niebla muy espesa, pero la niebla se disipa, hermano, no se queda ahí para siempre. Entonces, hay palabras que son vanas, hermanos. Hay palabras que no nos van a aprovechar. Estaba yo hablando con el hermano Luis este día y yo me acordé, hermano, de un episodio de mi vida, un tiempo de mi vida. Cuando tenía 21 años, yo tenía un negocio, hermanos, y mi propósito era hacerme rico. Cuando el Señor a mí me llamaba a servirle, hermanos, yo no le hacía caso. Porque el propósito mío, hermano, siendo ya creyente, y yo le quiero decir, eso es pecado, hermano, era hacerme rico. Entonces yo cada día decía: yo no puedo dedicarme a aquello porque no voy a lograr mi cometido.
Entonces yo incluso tenía pensamientos muy nobles, hermano, como tienen algunos de ustedes cuando se saquen la lotería, que dicen algunos, ¿verdad? Yo decía, cuando yo gane más dinero, voy a mandar dinero a las misiones, voy a dar más dinero a la iglesia, pero hermano, la Biblia dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y la cuestión, hermanos, es que en ese tiempo que yo tuve mi negocio, empezaron a hacer una calle ahí enfrente de mi negocio, eso fue ahí en Guatemala, y el negocio se bajó mucho, hermano. Estaba ganando buen dinero, pero se bajó mucho. Y fue cuando vine a Estados Unidos para ir pagando los créditos que tenía, pero había un hombre que me rentaba el local, era un judío rico allá en Guatemala, hermanos. Y él me dijo, no te preocupes, me dijo, esto se va a poner muy bueno, yo voy a reconstruir todo el local y te voy a dar una serie de electrodomésticos, me dijo, lo que se llaman appliances aquí, ¿verdad? Y tú los vas a vender, me dijo, y no tienes ningún compromiso conmigo. Eso se llama consignación, que te dan mercadería y lo que vendas, eso pagas, y si no lo vendes, no lo pagas. Y entonces a mí, hermano, me empezó a volar la mente. Yo dije, ahora sí voy a hacer dinero, dije yo, ¿verdad? Y cuando yo estaba aquí, ya habiendo venido aquí, yo decía, ¿cuándo se pasa el tiempo para yo regresar y empezar a ganar más dinero? Decía yo. Esas son palabras vanas, hermanos. Esas son palabras vanas. Pues el Señor me cerró la puerta en la cara, hermano, porque aquel que me iba a rentar el local y que me iba a dar los electrodomésticos, lo mataron ahí en Guatemala. Y el Señor me cerró la puerta y me seguía llamando, y por la misericordia de Dios estoy aquí, hermanos, ¿verdad? Porque finalmente yo le escuché al Señor. Pero todos esos pensamientos que yo tenía eran vanos, porque el dinero hoy es y mañana se acaba, hermanos. Todas las cosas materiales hoy son y mañana se acaban, se terminan. Y la Biblia nos dice a nosotros que nadie nos engañe a nosotros con palabras vanas, porque por esta cosa viene la ira de Dios, dice. Entonces, dice el versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y dice ahí, andad, esto es caminar, vivir como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces escuche bien eso, hermano, comprobando lo que es agradable al Señor, lo cual es como en una investigación, en un juicio, hermano. Alguien puede acusar a otro, pero todo se tiene que comprobar. Y aquí dice el Señor, comprobando lo que es agradable al Señor. El 11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué dice ahí, hermanos? Reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz. Ahora, ¿quién es la luz, hermanos? Es nuestro Dios y su palabra. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y el Señor dice que el que a Él le sigue no anda en tinieblas también, ¿verdad? Bueno, entonces dice aquí, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, esa es una actitud. Levántate de los muertos, no ande como el que no conoce a Cristo, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué, hermanos? Porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, estas no son palabras vanas, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, hay algunas razones para presentar este tema. Como yo voy a hablar un poco de las falsas doctrinas y de los falsos maestros. Número 1, porque es tema siguiente basado en Hebreos que hemos estado hablando, ¿ok? Número 2, debemos entender el tiempo en el que vivimos, hermanos.
Entonces, bíblicamente hablando, aquí hay dos cosas, hermano. Uno, que la apostasía es señal de los últimos tiempos. Cuando usted ve, hermano, que más cristianos están saliendo de la iglesia cristiana y siguiendo mentiras, esa es una señal de los últimos tiempos. Entonces, miremos este pasaje que está en 2 de Tesalonicenses 2:3, hermanos. Ahí está también en la pantalla. Dice: nadie os engañe en ninguna manera respecto de la segunda venida del Señor. Que nadie le engañe. Porque no vendrá el Señor Jesucristo, ¿verdad?, sin que antes venga la apostasía. La apostasía es, hermano, cuando los cristianos se salen de los caminos de Dios. Y algunos, sin salir de la iglesia, están fuera de los caminos de Dios. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esto está hablando del anticristo. El otro pasaje, hermanos, está en 1 de Tesalonicenses 5, del 1 al 10. Entonces, fíjese, aquí lo tengo yo también. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, o sea, todos los detalles, ¿verdad?, no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Yo no sé si a quién le han robado de los que están aquí. ¿A quién se le ha metido en su casa alguna vez? ¿A alguien se le ha metido en su casa de los que están aquí, no? Sí, se le ha metido en la casa. Ojalá que avisaran los ladrones, ¿verdad? Ojalá que dijeran: mire, va a estar en la casa tal día. Entonces, el día del Señor va a venir, eso es de seguro. Vendrá como ladrón en la noche. Pero al mismo tiempo, hermanos, el Señor nos ha dado a nosotros señales. Entonces dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Yo le doy gracias al Señor que no estamos en tinieblas nosotros, hermanos, para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea, el Señor viene de pronto, pero a su pueblo no le sorprende, porque el Señor no nos ha dejado a nosotros en tinieblas, ¿verdad? Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche. Este es un lenguaje simbólico, ¿verdad? O sea que tenemos al Señor Jesucristo. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos, seamos sobrios. ¿Cuántos han oído eso de las lunas de sangre, hermanos? Y algunos están temblando ahí. Y ya dijo el profeta aquel que 3, que 4 lunas, que 5, que... Ok, miren, hermanos, se lo voy a resumir bien facilito. El Señor dijo que Él iba a dar señales en el cielo. Que si alguien le da una interpretación, aunque yo he visto que usan algunos pasajes de la Escritura, yo no he entendido nada de eso en la Escritura, hermano. Lo único que yo sí sé, hermano, es que cuando miro alrededor y miro los políticos a favor del homosexualismo, a favor del aborto, a favor de muchas cosas que ofenden a Dios, yo sé que el día del Señor se acerca. Eso yo lo sé. Que el Señor da señales en el cielo, que hay sequía, que se espera peor, hermano. Estaban diciendo que ahora no va a ser la cosa nada más de que se está ahorrando agua. Que bueno, algunos lo están haciendo, ¿verdad? Ahorrando agua. Pero también están diciendo que como no se va tanta agua por las tuberías, ahora las tuberías se están llenando de basura. O sea que como que no hay gane, ¿verdad? El Señor dijo todo esto. Si usted ha ido al supermercado últimamente, un elote vale $1, hermano. Una lechuga vale $1. Ahora ya no es barato comer ensaladitas, hermano. Bueno, si usted se acuerda, los 4 jinetes ahora de una gran carestía de vida, todo eso ya no lo dijo a nosotros el Señor. Por eso dice, nosotros no somos de la noche. Nosotros no nos está sorprendiendo todo esto que está pasando, hermanos. Entonces, el tema que estamos tratando esta noche, que vamos a desarrollar esta noche, habla de todas estas cosas. Y cuando nosotros miramos tanto falso maestro y tanta falsa doctrina, eso también es señal de que ya viene el Señor. Porque lo leímos en 2 de Tesalonicenses: no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. Y después se va a manifestar un personaje que se llama el anticristo. Entonces,
Pero eso no lo asuste a usted, hermano. Bueno, espero que no se asuste, ¿verdad? Se lo voy a repetir a ver si usted dice. Que no lo asuste el anticristo a usted. El anticristo va a perseguir a los cristianos. La Biblia dice que va a hacer guerra contra los santos y se le va a dar la autoridad de vencerlos. Eso es lo que dice la Biblia. Pero nosotros, hermano, ni la muerte nos puede separar del amor de Dios. Si nosotros nos tocara morir por el Señor, de todas maneras, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y que seamos fieles hasta la muerte si nos tocara morir por Él. Todo eso son cosas, hermano. Entonces, bueno, los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, ¿qué? Seamos sobrios. Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Es decir, el Señor viene a juzgar al mundo. Pero el cristiano, hermano, el que es hijo de Dios, se supone que la ira de Dios ya no cae sobre él, solamente el inconverso. Entonces a nosotros no nos ha puesto el Señor para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. O sea, aquí, hermanos, animémonos, estimulémonos a la fe, a las buenas obras mientras estamos aquí. ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? Otra razón para presentar este tema, la apostasía y el ecumenismo. El ecumenismo es la unión de todas las religiones, hermano. Entonces, es la preparación para la venida del anticristo. Y eso es la otra cosa que se está viendo. Anduvo el Papa por aquí, ¿verdad? El Papa, según me dicen, anduvo, yo no vi eso, hermano. Ustedes me confirman si es verdad que andaba con una bandera de los homosexuales en el pescuezo. Yo no sé si así es. Si es así, ¿alguien lo vio? Yo no lo vi. Dice que andaba con la bandera de los homosexuales. Y él también anda con los musulmanes y anda con quien sea. Bueno, él está tratando de alcanzar la unión de todas las religiones. Esa es una señal de los últimos tiempos. Y también, hermano, es una preparación para cuando venga el anticristo. Yo le quiero decir, hermano, el anticristo, aquí está descrito ese personaje en 2 de Tesalonicenses 2, del 4 al 7. Dice que el anticristo se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Es decir, todo lo que tenga que ver con Dios, se opone y se levanta. Se opone a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Por ahorita no se ha manifestado. ¿Quién lo tiene quieto ahorita? El Señor, ¿verdad? Entonces, en su debido momento el Señor le va a dar puerta libre. Él lo va a dejar que se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Misterio porque no sabemos, por ejemplo, no sabemos quién es, no sabemos qué día se va a manifestar, cómo se va a manifestar, cómo va a ser aquella persona, no sabemos. Solo que hay quien al presente lo detiene, es decir, el Señor, hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio. O sea, el Señor se va a quitar de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, ese pecador a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Si nosotros nos basamos hasta aquí, nos damos cuenta que Él va a ser un líder político y religioso. Esto ya nos lo describe la Biblia, hermanos. ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? Dice, inicuo cuyo advenimiento, es decir, su venida es por obra ¿de quién? De Satanás, con gran poder y señales y prodigios, ¿qué dice ahí? Mentirosos, ¿verdad? Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso
para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bueno, esto es importante, hermano. Eso es nada más, todo esto lo estoy dando, hermano, como una introducción, diciéndole todo esto es lo que el Señor nos ha dicho. O sea, ninguno se alarme porque nosotros no andamos en tinieblas, hermano. Todo esto ya nos lo advirtió el Señor. Es lo que viene. Ya nos contó la película el Señor y ya nos dijo también que Él gana y Satanás va a ser echado en el lago de fuego. Usted ha oído eso de que dice que Satanás va a estar atormentando a toda la gente en el infierno. Esa es mentira, hermano. Él va a ir al lago de fuego también. Entonces, todos los que creen así no han leído bien la Escritura, hermanos. Entonces, todo eso nos lo ha dicho el Señor a nosotros. Bueno, debemos entender que son enseñanzas que afectan a la iglesia de manera negativa. Me refiero ahí, hermanos, a las falsas enseñanzas, ¿verdad? Por eso es que estamos hablando este tema. A la iglesia le afecta. ¿En qué le afecta a la iglesia, hermano, cuando se habla malas enseñanzas? A ver, díganme ustedes, les quiero dar participación esta noche. ¿En qué nos puede afectar a nosotros, hermanos, si nos enseñan mal? ¿Ah? Divisiones. ¿Qué otra cosa? Bueno, a veces hay miedos también, ¿verdad? Le meten miedo a la gente. Diferentes cosas, hermano, nos desfiguran la persona de Dios. Y ustedes se van a identificar con algunas cosas que yo creo que ustedes van a ver, han visto. Ok, número 4, que es necesario exponer a los falsos maestros e identificar sus enseñanzas que han entrado a la iglesia ¿en qué manera, hermano? Encubiertamente, se han metido a la iglesia, ok. Las enseñanzas de ellos van desde errores ridículos, hermano. Por ejemplo, hay uno que anda por ahí, hermano, que tiene chicles ungidos, dice. Entonces, ahorita se rieron ustedes porque dicen, no puede ser, hermano. Pero fíjese que sí. Entonces este hombre anda mascando chicle. A ver, todos los enfermos, todos los oprimidos pasen por acá. Yo les voy a dar un chicle, dice. Y entonces yo vi que la gente va, hermanos, la gente va. Y entonces les entrega el chicle, pero antes le dice, usted no está enfermo, porque si no está enfermo, este chicle lo mata. Y algunos dicen, no, pues ¿sabe qué? Mejor no. Bueno, mejor, dice, porque yo he visto a algunos muriéndose. ¿Dónde dice eso la Biblia, hermanos? Pues la gente está atemorizada. Ese mismo tiene una botellita de esas que tira agua, hermanos. Entonces dice, ahora, a ver, traigan su billetera todos, les voy a poner una unción en la billetera. Y la gente va y abre su billetera, las mujeres abren su cartera y él les sprayea ahí, igual que hace el brujo, hermano. Lo mismo hace el brujo. No sé si alguno de los que está aquí alguna vez vio cómo hacen la brujería. Él está haciendo lo mismo. Y la gente cree que sprayándolos así, su cartera se le va a llenar de dinero. O sea, son errores ridículos, hermano. Unos pastores tirados sobre un montón de escobas, hermano, allá en Brasil. Esas escobas se las vendieron a la gente. Dice, para que barra el mal de su casa y para que barra para adentro los dólares. Entonces, van desde cosas ridículas hasta herejías, hermano. Ya cuando hablamos de herejías, estamos hablando de que, por ejemplo, ellos enseñan que Jesús no ganó nuestra redención en la cruz del Calvario, sino en el infierno. Que Él fue al infierno y que fue atormentado por Satanás y que tuvo ahí que renacer. Eso es una herejía. O que niegan el Espíritu Santo, que niegan que Dios es soberano y que puede hacer todas las cosas, sino que ellos dicen, no, Él necesita pedirnos permiso a nosotros. O sea, herejías, hermanos, van desde cosas ridículas hasta blasfemias, hermano. Entonces, hoy, hermano, yo quiero hablarle del movimiento de la palabra de fe y prosperidad. Entonces, hermanos, el budista, ustedes saben que tiene sus escritos sagrados, hermano. El musulmán, ustedes saben que tienen sus escritos sagrados. ¿Cuál es el escrito sagrado del musulmán, hermano? El Corán, ¿verdad? Y ellos se rigen por lo que dice el Corán. Ahora, nosotros, hermano, ¿qué es lo que nos rige a nosotros? La Biblia. Es lo que nos tiene que regir a nosotros, ¿ok?
ninguno de nosotros, hermano, ninguno de nosotros debiéramos desear otra cosa en la iglesia. O sea, está bien que podamos consultar algún libro, pero eso no es nuestro manual, hermano. Nuestro manual es la Biblia, la palabra de Dios. Ok, ¿por qué este movimiento, hermano? Creo que no hay ningún movimiento que pueda meter todas estas doctrinas que voy a mencionar, hermano. También como es el movimiento de la fe y de la prosperidad. Por ejemplo, ellos meten psicología. La psicología es relativamente buena, depende, ¿verdad? Pero en la iglesia, hermano, no, nosotros no queremos psicología, queremos palabra de Dios. Ellos, hermano, meten cosas de metafísica, ya les voy a explicar qué es eso, hermano. Ok, número 1, porque se identifica como una iglesia cristiana. El movimiento de la fe y la prosperidad, tal vez no lo identifica a usted, hermanos. Algunos de ustedes han oído hablar de Benny Hinn, por ejemplo. Han oído hablar de Cash Luna. Bueno, ellos, hermano, son parte del movimiento de la fe y la prosperidad. ¿Por qué la fe? Porque ellos se dedican, por ejemplo, a decretar y a declarar riquezas, llaman el dinero, etcétera. Esa es una de las cosas grandes que ellos hacen. La otra cosa, hermano, es proclaman cosas, declaran cosas, pero la otra cosa es que hacen mucho énfasis en el dinero. O sea, de que la persona cristiana tiene que estar sana y tiene que ser rica. Que la voluntad de Dios es que todos nosotros seamos sanos y ricos. Se oye bien, ¿verdad? Si usted predica ese evangelio allá afuera, se va a ganar a la gente. Dios quiere que tú estés saludable y estés rico, las dos cosas. ¿A cuánto le gustaría ser rico de los que está aquí? Bueno, hay dos, ¿verdad? Que les gustaría ser rico. Pues a quién no le gustaría tener mucho dinero, ¿verdad? Se oye bien, pero no a todos nos da dinero el Señor, hermano. Así es que si el Señor quisiera y supiera que nos vamos a portar bien siendo ricos, yo pienso que a todos nos daría dinero, hermano. Dice, porque ya hace varios años que se han convertido en el rostro de la iglesia cristiana. Entonces, estos personajes, hermano, son los más escandalosos primeramente. Algunos de estos predicadores han salido en portadas como de la revista Time, Life. Y cuando los sacan, hermano, los sacan con anillos de oro, con cadenas de oro, con todo el bling que le llaman los jóvenes, pues, ¿verdad? Los sacan en sus Rolls Royce, porque ellos manejan Rolls Royce, en sus jets privados, que valen $600 millones, un avioncito. Algunos de ellos tienen su propio aeropuerto, algunos de ellos tienen 2 avioncitos de esto. Cada vez que salen tienen que pagar más o menos por el viaje $150,000 para operar su propio vuelo. Y todo esto que yo les estoy diciendo es un escándalo, hermano. Entonces a ellos los entrevistan y ellos descaradamente dicen, pues Dios quiere que yo sea rico porque Jesús era rico. Entonces ellos se han convertido en la cara de la iglesia. Para mucha gente los pastores somos unos ladrones, hermanos, y unos aprovechados. No sé si se les han dicho eso allá afuera, a mí me lo han dicho en mi cara, ¿verdad? Entonces, porque ellos se han convertido en la cara de la iglesia. Lo otro, ¿quiénes son los que salen en la televisión? Por lo general, hermano, son ellos. ¿Verdad? Salen hablando sus cosas que están hablando y pidiendo dinero, a eso se dedican, ¿ok? Bueno, entonces quiero darle nada más, hermanos, el origen de ese movimiento de la fe y la prosperidad, para que usted lo conozca, lo entienda, ¿ok? Yo quiero que usted mire, hermano, que no tiene ni siquiera ningún tipo de origen cristiano, hermano. Le voy a presentar un poquito de la historia de ellos, ¿ok? Sea paciente, ¿ok, hermanos? Este es un material de Justin Peters. Bueno, este hombre vivió entre 1802 y 1866, ¿ok? A este le llaman el bisabuelo de ese movimiento que yo le estoy diciendo. Este es el padre de un movimiento que se llamaba el Nuevo Pensamiento. Fue estudiante de ocultismo, hipnosis y parapsicología, ¿ok? ¿Qué es la parapsicología, hermano? La parapsicología son aquellos que estudian los ovnis, los fantasmas, la carretanagua, la ciguanaba, todo eso
ellos se ponen a estudiar toda esa cosa, hermanos. Eso es lo que a ellos les apasiona. Los fantasmas, todo eso. La hipnosis, lo oculto. El nuevo pensamiento es un movimiento de salud mental, dice, que se originó en el siglo XIX en Estados Unidos. No tiene un credo, es decir, no tiene un artículos de fe, algo así, pero sus enseñanzas fundamentales es que el espíritu es más real y más poderoso que la materia y que la mente tiene el poder de sanar el cuerpo, ¿ok? Esto está metido en la iglesia el día de hoy, hermanos, ¿ok? Ahora yo les digo esto, ¿cómo se llama esto? Eso se llama sugestión, ¿verdad? Hay una verdad a medias, porque uno se puede enfermar pensando que uno está enfermo. Hay unas enfermedades que le llaman psicosomáticas, ¿ok? Que la persona no está enferma, pero piensa que está enferma y se siente enferma y se mentaliza de esa manera. Pero uno teniendo comunión con Dios está libre de esas cosas. Lo otro, hermano, por más que nosotros nos concentremos, el único que puede sanar es el Señor. Yo conozco gente que estuvo enferma y que decían, no, yo no estoy enfermo, yo estoy sano en el nombre de Jesús. Y se murieron. Ya están muertos, pero ellos se murieron confesando que estaban sanos. Ok, ese es el origen. Este es el bisabuelo de ese movimiento. ¿Quién más, hermanos? Bueno, metafísica, esa palabra quiere decir que va más allá de lo físico, más allá de lo que nosotros podemos ver. De eso habla la metafísica, ¿ok? Culto, un culto cristiano. Bueno, déjenme para que no se confundan. Nosotros le llamamos culto a lo que hacemos porque es culto a Dios. Pero hay una palabra aquí en Estados Unidos, se usa la palabra culto para decir acerca de un grupo o secta que se identifica como cristiana, pero niegan doctrinas fundamentales de la fe. Un ejemplo es los testigos de Jehová. ¿Niegan los testigos de Jehová algo fundamental de la fe? Sí, niegan que Jesús es Dios y niegan que existe el Espíritu Santo. Niegan que hay alma, niegan que hay una condenación eterna, es decir, varias cosas. Y los mormones también. ¿Cómo niegan los mormones, hermano, en las doctrinas fundamentales del cristianismo? Bueno, dicen, la Biblia no está completa. Tenemos otro libro que se llama el Libro del Mormón. También dicen ellos, Jehová era solamente un hombre, pero fue un mormón muy obediente y se convirtió en Dios. Ellos dicen, todos nosotros también nos podemos convertir en Dios si nos hacemos mormones. Esos son herejías, hermano. Son errores. Y aunque los miren muy perfumados, muy amables, y llegan en su bicicleta y le dicen, le corto el pasto, le ayudo a esto, le hago mandados y todo esto. Y a algunas muchachas les gustan los mormones. Y dicen, no, le abrimos la puerta porque estaban muy guapos. Ok, déjenme decirles que no podemos recibir ese tipo de doctrina. Es un culto, es una secta. Ok, bueno, seguimos, hermano. Hay otro que se llamaba Phineas Quimby, el padre del nuevo pensamiento, estudiante del ocultismo, tenía formulaciones de teorías que sirvieron como base hay una secta que se llama la ciencia cristiana. Tom Cruise está metido en eso, algunos jóvenes conocen ellos. Cuando vamos aquí para San Jacinto hay un castillo ahí, hermanos. Eso es la ciencia cristiana. Y ellos tienen una mezcla de Biblia con extraterrestres y salud mental también. Es una secta rara, hermanos. Ok, entonces él es el padre de ese movimiento. También hubo otro hombre que se llamaba S. Kenyon. Ahí está la fecha más o menos cuando él vivió. Tiene lazos con la metafísica, la nueva era, que es una combinación de religiones orientales como el budismo, el hinduismo, y mezclado con cristianismo, hermanos. Ustedes han visto, por ejemplo, ¿alguien sabe qué es el Kundalini, hermanos? De los que están aquí. Es parte de religiones de la India, los de la India, perdón. Ellos, por ejemplo, se ponen a hacer movimientos, por ejemplo, a girar la cabeza y entran en unos éxtasis espirituales. Se ponen a hablar en lenguas, se ponen a reír. ¿Han visto ese tipo de cosas dentro de la iglesia cristiana? Ok.
Eso se llama Kundalini, es una mezcla de religiones orientales. Ok, él fue a esta escuela que se llama Emerson College, ahí enseñaban mucho la cuestión de la metafísica. Sí, de oratoria. Ok, dice, mire lo que él enseñaba, hermano, parte de lo que él enseñaba. Él enseñaba que Dios creó todo lo que se conoce, hablando palabras llenas de fe. Ok, esto se ve bien, pero déjeme explicarle esto, hermano. El objeto de nuestra fe es Dios. O sea, cuando nosotros oramos tenemos fe en Dios. Pero ellos enseñan que hay que tener fe en la fe. Hay una diferencia en eso. Porque yo puedo decir, voy a orar con mucha intensidad, con mucha fe. Me voy a convencer yo mismo de que tengo fe, de que voy a ser sano, de que voy a ser rico, por ejemplo. Pero eso no es la manera como nosotros oramos. Nosotros oramos a Dios en el nombre de Jesús con fe en Él. Y también esperando su voluntad. No de que Él va a hacer siempre lo que nosotros queremos. No siempre Él nos da lo que nosotros queremos. Entonces, Él dice que Dios creó todas las cosas hablando palabras llenas de fe. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Dice que los humanos tomaron la naturaleza de Satanás en la caída. Renunciaron a su dominio divino. Ok, esto lo enseñan, hermanos, en el movimiento de fe y prosperidad, al punto de que dice que nosotros somos dioses. Eso lo vamos a ver otro día. Le estoy dando esto, hermano, es un poco aburrido, pero se lo estoy dando para que usted entienda de cómo se metió eso en la iglesia. Hace muchos años eso se metió en la iglesia, hermanos. Ese es mi propósito. Ok, y hicieron de esa manera a Satanás el Dios legal de este mundo. La otra cosa es que dice Jesús no murió en manera solamente física, pero también espiritual. Lo que yo le decía, que dicen ellos que Jesús se fue al infierno. Y ahí en el infierno Él fue atormentado por los demonios, por Satanás. Y ahí volvió a renacer. Eso no lo dice la Escritura. La Escritura dice, hermanos, que el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario. No habla de que se fue al infierno ni nada de eso. No dice nada de eso, hermanos. Bueno, también, hermanos, dice Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. La metafísica es una filosofía, hermanos. Déjenme decirles, hermano, cuando usted oye a alguien de la metafísica hablando, usted va a pensar que es un pastor moderno. Porque ellos mencionan a Dios. Dice, yo me encomiendo a Dios, yo declaro, dicen ellos, yo declaro que Dios me va a dar éxito, declaro que voy a ir en paz y voy a regresar en paz. Declaro que hoy Dios me va a dar todo el dinero que yo necesito. Decreto que voy a ser exitoso. Todo ese lenguaje que yo estoy hablando, usted lo oye en la iglesia. ¿Ok? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, dice, tengan cuidado que nadie los engañe con esto. Suena cristiano, hermano, pero usted tiene que ver todas las cosas, ¿ok? ¿Qué más, hermanos, tenemos aquí? Fíjese, hermano, lo que dice Hebreos 11:3. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por fe, ¿qué creemos nosotros? ¿Cómo se hizo el mundo, hermano? Por la palabra de Dios. Ok. Yo creo que todos ustedes han leído Génesis 1, ¿verdad? Ok, en Génesis 1 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios que alumbren las lumbreras en el día y en la noche, y habla de las estrellas y la luna y el sol y todo esto, ¿verdad? Y dijo Dios, produzcan las aguas, seres vivientes, y dijo Dios, produzcan, y todo dice, y dijo Dios, y fue así, dice. Y vio Dios que todo lo que hizo era bueno. Bueno, ¿cómo sabemos nosotros si no estuvimos ahí? Por fe nosotros entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. En Génesis 1 hay una palabra, hermano, que usted tal vez la quiera anotar. La palabra bará. La palabra bará quiere decir crear de la nada. Nosotros, hermano, para crear algo, para crear este púlpito tuvieron que tener madera, hermano. Tornillos, cosas así.
Es decir, nadie puede decir que sea un púlpito ahora y aparece, hermano. Nosotros no tenemos ese poder, solamente Dios tiene ese poder. Pero la gente le han dicho, usted declárelo, usted confiéselo. Y yo a veces me encuentro con hermanos que me dicen, mire, no me dieron ese trabajo, pero por fe yo lo declaro que sí lo tengo. Ok, tenemos que analizar las cosas, hermano. Nosotros podemos declarar lo que dice la Escritura. ¿Usted entiende eso, hermano? Por ejemplo, yo puedo declarar que mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas, en gloria en Cristo Jesús. Eso es lo que yo puedo declarar. Hay cosas específicas, hermano. Por ejemplo, fíjese, mi esposa no podía tener hijos. Si hubiera estado en un movimiento de la fe y la prosperidad, me hubieran dicho, usted declárelo para que suceda. Yo lo puedo declarar todo lo que quiera, pero si Dios no lo concede, no iba a pasar nada. Pero después Dios habla. Entonces Dios nos dio una promesa, y en su promesa Él decía, yo voy a sanar el vientre que es estéril. Entonces, nosotros entendimos esa promesa, el Señor confirmó lo mismo, entonces dijimos, nosotros vamos a ser padres. Entonces, yo podía decir eso. Y llegó, hermano, y fue así. Y yo sabía que iba a tener, mi primer hijo iba a ser varón. Y yo ya lo sabía. Yo podía declarar eso porque yo ya lo sabía como una promesa de Dios. Entonces, Abraham podía haber dicho, mire, yo podré tener 100 años, pero yo voy a ser papá. Porque ¿quién le dijo? Dios. Él sí podía decir eso. Pero yo no puedo decir, hermano, yo declaro que mañana a las 10 de la mañana yo voy a tener $1,000,000. Sí lo puedo decir todo lo que se me dé la gana. Pero si Dios no me lo da, yo no voy a tener nada. Yo no puedo crear con mis palabras porque esa característica le pertenece solamente a Dios, hermanos, no a nosotros. Bueno, por fe entendemos nosotros esto, ¿verdad? Salmo 33, del 6 al 9 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca, Él junta como montón las aguas del mar, y Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Él con su palabra todo lo puede hacer, hermano. Bueno, seguimos, hermano. La última cosa que dijo esto, dice que la salud y la riqueza se pueden obtener por el creyente a través de la confesión positiva. O sea, que si usted ahorita no está satisfecho de su posición económica, según ellos, usted puede crear con sus palabras riqueza. Eso usted lo ve en la televisión. Solo prenda la televisión cristiana un ratito. Y usted se va a dar cuenta que le dice, confiésalo, decláralo. Porque si tú lo declaras, ¿sabe hasta qué enseñan? Esto es ridículo, hermano. Ellos dicen, la gente se muere joven porque ellos mismos declaran la muerte. Dice, por ejemplo, me muero de ganas por comerme una paleta de arroz con leche. Ese paletero tiene una paleta de arroz con leche tremenda. Me muero de ganas de comerme una paleta de arroz con leche. Como usted lo está confesando, se va a morir más pronto. Eso es lo que ellos dicen. Me siento enfermo. No diga esas palabras, se va a enfermar. Pero me siento que no. Y algunos dicen, cancelo esas palabras. Cuando alguien le diga, ¿te ves enfermo? No, cancelo esas palabras en el nombre de Jesús. Usted ha oído todo eso, ¿verdad? Esas son payasadas, hermano. Esas son payasadas. La Biblia no nos enseña eso. Yo le invito a usted que usted examine la Biblia. La Biblia no nos enseña esas cosas, hermano. El camino de Dios es sencillo, hermanos. Claro que nos habla mucho de la boca, de lo que hablamos, de las mentiras, de las hipocresías, de las adulaciones, de las palabras descuidadas, de todo eso nos habla la Escritura, pero de esto que le estoy hablando no dice la Biblia, hermanos. Bueno, entonces esto es lo que enseñaba este hombre. Los maestros de la prosperidad, este es su versículo favorito, hermanos. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Hasta ahí lo citan ellos. Nada más. Ok. Cuando la Biblia dice,
la muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Qué quiere decir, hermanos? No necesitamos ser muy profundos y muy conocedores de la Biblia, hermano, para saber qué quiere decir eso. Con palabras suyas usted puede destruir a alguien, ¿verdad? Nosotros podemos destruir la reputación de alguien. Por medio de una palabra se manda a matar a alguien, ¿verdad? O se deja vivir a alguien, ¿ok? Ellos lo toman, lo que tú declaras, eso pasa. Yo digo, bueno, que se van a los hospitales, ¿verdad? Y que empiecen a declarar, yo te sano, estás sano en el nombre de Jesús, te estás sano en el nombre de Jesús, que levanten a todos, que dejan sin negocio a los hospitales. Ahí no se van a ir a meter, ¿saben por qué? Porque ahí no hay dinero, hermanos. Ahí no hay dinero. Entonces, ellos citan, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. La Nueva Traducción Viviente dice así, hermanos: la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Eso es verdad, ¿verdad? Eso es lo que dice la Escritura. Bueno, hermanos, vamos a ver. Hay otro que se llamaba William Branham. Entonces, él decía que solamente los que creyeran en todo lo que él decía iban a ser salvos. Eso es un mal síntoma de secta, hermanos. Muy mal síntoma de secta. Hace unos años, hermano, parecía que nos andaban persiguiendo unos de una iglesia aquí en Banning. Nosotros llegábamos a un lugar, alguna persona se entregaba al Señor, le decíamos, ¿quieres estudios bíblicos? Decía, sí. Ok, nosotros íbamos ahí, salíamos de ahí y llegaban ellos. Decía, no le creas todo lo que te acaba de decir ese hombre. Tú tienes que venir a nuestra iglesia para ser salvo. Ninguna iglesia salva, hermanos. El que salva es el Señor. Este hombre decía, los que no crean lo que yo digo, no pueden ser salvos. ¿Qué cosas decía él? Él decía que Eva tuvo sexo con la serpiente en el libro de Génesis. La Biblia no dice eso. Todos hemos leído Génesis, ¿verdad? Pero hay una característica que tienen ellos, hermanos. Cuando usted los confronta y le dice, eso no está en la Escritura, ellos le van a decir algo como, bueno, puede ser que no está, pero a mí Dios me lo reveló. ¿Ok? Entonces, hay una cuestión, hermano. Mire, perdón por los que ya les contesto, pero aquí enfrente vivía un profeta. Aquí cruzando la calle vivía un profeta. Y algunos ya oyeron esta historia. Entonces el profeta ese me dijo, una vez salimos a recoger los botes de la basura, y me dice, he visto que se reúnen ahí varios de ustedes, qué bonito, me dice, qué bien que están ahí ustedes, me dice, solo te falta una cosa, me dice. ¿Qué cosa, Leo? Dinero, me dice, te falta dinero. Y le digo, bueno, gracias a Dios tenemos todo lo que necesitamos. No, pero yo no estoy hablando de eso. Tienes que confesar, tienes que declarar que venga el dinero. ¿De dónde sacaste eso? Bueno, me dice mi pastor. ¿Quién es tu pastor? Y era uno de estos hermanos de la prosperidad. Ya le voy a enseñar quién era. Aquí tengo una foto de él. Entonces, ese hombre practica una cuestión que se llama la risa santa. Que ellos dicen que los toca a alguien y esa persona se empieza a reír incontrolablemente. Entonces le digo, pero ese hombre, le digo, es un falso maestro. No, me dice, ¿cómo vas a pensar que es un falso maestro? Lo que pasa es que tú tienes celos de él. No, le digo, créeme que no tengo celos de él. Le digo, bueno, yo he visto, le digo, que él practica esa cuestión de la risa santa. Me dice, pero es que la gente tiene que ver el gozo de Dios en nosotros. Le digo, o sea que tú me estás diciendo que hay un hombre que su vida está destruida, que su hogar está destruido, prende la televisión y ve uno riéndose, no predica el evangelio, y por medio de ese, aquel va a llegar al conocimiento de Dios. Bueno, por lo menos mira el gozo, dice, que tenemos los cristianos. Fíjense el razonamiento, y la Biblia dice, ¿cómo creerán si nadie les predica? Entonces, no puede haber salvación sin predicación del evangelio, hermanos. El propósito principal de Dios para nosotros es que prediquemos el evangelio. ¿Cómo nos va a dar algo en donde el Espíritu supuestamente nos hace reír y revolcarnos de la risa, hermano, y hacer el ridículo delante de los demás? La Biblia dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, lo que dice la Escritura. Bueno, él me dice, bueno,
Me dice, mira, tú no crees en la risa santa. Yo decreto, me dice. ¿Sabe qué es un decreto, hermano? Un decreto es como nos hicieron aquí en la ciudad. Nos dijeron, bueno, les pasamos un decreto a ustedes. No pueden regar todos los días. A nosotros nos dijeron lunes, miércoles y viernes. Y un ratito nada más. Y si se pasan de eso y no hacen caso, les podemos llegar a cobrar $500 por día. Y si a usted le gusta o si no le gusta, eso es cosa de nosotros. Así nos dijeron, ¿verdad? A todos nos dijeron eso. ¿Y cuántos se han atrevido a decir, ay, yo voy a usar agua? Es más, yo voy a poner una fuente allá afuera. Al otro día, aquí, un vecino de mi hermano, vi que tenía uno de esos brincadores que tienen agua y corría el agua. Ese debe estar rentando, dije yo. Bueno, ese es un decreto. Entonces, hermano, él me dijo, yo decreto que tú te vas a reír como loco por una semana. Le digo, ¿de veras? Espérate, le digo. Pero te voy a hacer una advertencia, le digo. Si yo no me río como loco una semana, tú eres un falso profeta. Bueno, me dijo, espérate. Es que si tú no lo recibes, me dijo, pues no se va a llevar a cabo. ¿Desde cuándo la profecía es así, hermanos? Cuando el profeta decía, esto va a pasar, eso pasaba. ¿Se acuerda del rey Acab, hermano? El rey Acab dijo, a ver, el profeta aquel dijo que me voy a morir hoy. Y le dijo a uno, a ver, préstame tu traje. Y se disfraza de soldado. Nadie sabía que era el rey. Y dice que alguien tiró una flecha al azar. Y entre la juntura, eso es un espacio así, hermano. Le entra la flecha y se muere. Y Dios dijo, hoy te vas a morir. No era así. Él no recibió lo que Dios le dijo. Él dijo, yo voy a regresar en paz. Si regresas en paz, Dios no ha hablado por mí, le dice el profeta. Y se murió tal y como Dios dijo. Y le dije, bueno, si yo no me río, tú eres un falso profeta. No, me dijo, sí. Y ya no me volvió a dar la cara, ¿verdad? Porque yo creo que anduve más serio esa semana que otros días, hermano. Y salía él y yo salía y él se entraba. No quería hablar conmigo. Bueno, todo eso se está dando el día de hoy, hermano. El origen de todo esto, bueno, es ahí, hermano. A ver, vamos a avanzar un poquito. Este es uno de los hombres más blasfemos. No hace mucho tiempo que se murió. Él predicaba mucho eso de la risa santa, hermanos. Hacía unos circos en las reuniones que se suponen, hermanos, que son santas, ¿verdad? Ese es Kenneth Copeland. Ese era el pastor del profeta ese que me dijo que me iba a reír como loco. Uno de los hombres más controversiales. Este lo conocen, Benny Hinn. Ok. Este lamentablemente es un paisano, hermanos, ¿verdad? A ver, déjenme, le voy a poner nada más esto. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza, no de pobreza, de bendición y no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Dale a la gente que nos ve en casa un aplauso. Ok, en mi boca hay un milagro. No, hay gérmenes. Todo eso, hermano, es que se oye bien. Se oye bien. Cada vez que le empieza a predicar, él dice, esta es mi Biblia, yo soy todo lo que Dios dice que soy, yo puedo hacer todo lo que... Se oye bien todo, pero ahora usted ya sabe por qué. Porque ellos están en la cuestión de la metafísica. Y ellos dicen, tenemos que declarar lo bueno, salud, no enfermedad, riqueza, no pobreza. O sea, declarar todo lo bueno. Si le gusta Cash Luna, alguien dijo que él se lleva el cash y lo deja en la luna. Aquí está otro. Esta es la estrella más grande, hermanos, de la prosperidad en el mundo. Es la misma cosa. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que puedo hacer todo lo que dice. Hoy se me enseñará la palabra de Dios. Confieso. Bueno,
Dice, hoy se te va a enseñar la palabra de Dios. Quien ha oído a Joel Osteen lee un versículo y habla de psicología y de metafísica todo el tiempo. Dice, se te va a enseñar la palabra de Dios. No enseñan la palabra de Dios, hermano. Entonces, bueno, estos son grandes estrellas, hermano. Dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Este es un libro que se ha traducido a varios idiomas, ha vendido millones de copias. Él se ha hecho millonario con esto. Su mejor vida ahora. No habla de santidad, ni de oración, ni nada de eso. Aquí está un poquito lo que habla. Expanda su visión. Entonces lo que ellos enseñan es, visualice lo que usted quiere. A ver, ¿cuántos quieren una mansión? ¿Cuántos quieren una mansión? Ah, está mi hermano. Bueno, él dice, visualícela. ¿De cuántos cuartos? ¿Cómo va a ser la piscina? ¿Cómo va a ser el jacuzzi? Visualícelo. O sea, hágase una imagen en su mente. Eso es metafísica, hermanos. Eso es metafísica. Expanda su visión, eleve su nivel de expectativa. Dios tiene más para usted. Rompa las barreras del pasado, crezca en favor, viva con una mentalidad de favorecimiento. Bueno, desarrolle una imagen propia sana. ¿Qué quiere decir eso, hermano? La autoestima. ¿Cuántos han oído hablar de la autoestima? ¿Qué es la autoestima, hermanos? Estimarse a sí mismo, ¿verdad? No diga nada negativo de usted mismo. No diga que es feo, no diga que es gordo, no diga que está enfermo, no diga nada de eso. ¿Qué es la autoestima? Bueno, que tenemos que hablar bien de nosotros. ¿Qué dice la Biblia sobre nosotros? ¿Ah? Bueno, mire, le voy a decir algunas cosas que la Biblia dice de nosotros. La Biblia dice que no hay bueno ni uno solo, por ejemplo. Así es que si usted se cree bueno, allá en el Summit hemos predicado y me han dicho algunos, yo soy bueno. ¿Yo de qué me voy a arrepentir? Y la Biblia dice, si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Y la verdad no está en nosotros. Y le hacemos a él mentiroso. Eso es lo que dice la Biblia. Yo hago muchas cosas buenas. La Biblia dice que todas nuestras justicias son como un trapo de inmundicia. Eso dice la Biblia. Ahora, para la autoestima eso como que no funciona mucho. Es más, el Señor dice, niégate a ti mismo. Los psicólogos y los maestros de la prosperidad le dicen, no, sueña en grande, visualiza lo que tú quieres para lograr todos tus sueños y todas tus metas. Pero Dios dice, no, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y entonces sígame. Porque todo el que pierda su vida, la ganará. Entonces, fíjese, hermano, es lo contrario. No habla de esto, pero este hombre dice, desarrolle una visión de usted mismo, una mentalidad próspera, sea feliz con quien es usted. ¿Usted es feliz con quien es usted, hermano? Pues no siempre, hermanos, no siempre. Hay algunos que uno dice, bueno, yo necesito mejorar. No sé cuánto necesita mejorar, yo necesito mejorar. Entonces, bueno, descubra el poder de sus pensamientos y, ¿qué cosa? Sus palabras. ¿En dónde estará ese versículo, hermanos? En serio, se lo digo, ¿dónde está ese versículo? Porque ahorita yo estoy viendo con una mente crítica, como pueblo de Dios. ¿Dónde está el versículo que me dice, descubra el poder de sus pensamientos? ¿Qué dice la Biblia del pensamiento del hombre? Vio Dios que el pensamiento de hombre era de continuo el mal. El corazón del hombre es perverso. Jeremías 17 dice, el corazón del hombre es perverso. Los caminos del hombre parecen derechos en su propia mente, pero el fin de ellos son muerte. Mira, hermano, yo quería riquezas, para mí era bueno. Pero Dios me dice, estás equivocado. No es ese tu camino. No es ser rico lo más grande de la vida. Lo más grande de la vida es tener al Señor, hermano, caminar con Él día a día. Eso es lo más grande que nosotros podemos tener. Pero hay camino que al hombre le parece derecho. Es decir, hermano, cuando nosotros lo enfrentamos con la Biblia, todo esto, la verdad es que deja mucho que desear.
Descubre el poder de sus palabras. Sí hay poder en las palabras, pero no en el sentido que ellos enseñan. Y esto, lo malo es que esto lo maquillan, hermano, con versículo bíblico. Y dice, mire, la Biblia dice así, y nos lo venden a nosotros en el nombre de Jesús. Y el pueblo muchas veces se come todo lo que le dan. Bueno, hasta ahí vamos a llegar hoy, hermanos. Vamos a continuar, si Dios permite, el día domingo, hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Los que van a ir al evangelismo, hermano, por favor vengan un momentito y conversamos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias, Señor, por ayudarnos y por bendecirnos. Señor amado, en el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que nos dé sabiduría y entendimiento, Señor Padre. Lo que tú nos has hablado, Señor, tus palabras son espíritu y son vida, son sabiduría para nosotros. Nos has dado muchas advertencias y nos has dicho, Señor, que estos falsos maestros iban a entrar encubiertamente en la iglesia y que iban a meter encubiertamente herejías destructoras que nos iban a apartar de la verdad, Padre, y nos iban a llevar a las fábulas. Y eso es exactamente lo que estamos viendo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes, Señor, a usar el discernimiento que ya nos has dado por medio de tu Espíritu y de tu palabra, y nos guardes, Padre. Ayuda a mis hermanos, Señor. Hay algunos hermanos que están tal vez coqueteando con estas doctrinas malas, Señor. Algunos están metidos en esto, Señor, y yo te pido, Señor, junto con mis hermanos, que tú les ayudes, Padre Santo. Guárdanos, Señor, llévanos a nuestros hogares en paz y en bendición. Te lo pedimos, Padre, en el nombre santísimo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.